Ya, hola. Es que a veces tarda en salir la imagen. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si aprovechamos bien el tiempo. Hoy es nuestra última clase antes de los exámenes y vamos a ver los dos últimos temas, que son el 19 y el 20, que, bueno, el 19 tiene excluido bastantes cosas y luego vamos a ver el último y definitivo. Bueno, seguimos un poco con la dinámica que comenzamos en días pasados de la responsabilidad extracontractual, y estos dos últimos temas se refieren a la responsabilidad contractual subjetiva y la responsabilidad contractual objetiva. En general, cuando hablamos de responsabilidad contractual objetiva, nos estamos refiriendo a aquellos supuestos en los que no interviene ningún género de culpa o negligencia. Es decir, que puede darse el caso de que nosotros seamos responsables de algunos perjuicios, aunque no hayamos tenido ninguna culpa o negligencia. Y hay tres supuestos en los que nuestro Código Civil recoge este concepto de cambiar la culpabilidad por el riesgo, ¿no? Es evidente que, aunque nosotros no hayamos tenido culpa, debiéramos haber previsto ese riesgo, y ese riesgo no debe soportarlo el perjudicado. Hablamos, como aquí muy bien dice, de los daños causados por los animales, la caída de árboles y los objetos arrojados o vertidos a una vía de carácter público o de nuestra vivienda que puede dañar a algunas personas. El primero de ellos, el daño causado por animales, dice nuestro Código Civil, el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Es decir, que en ese sentido no siempre es el propietario el que debe hacerse cargo de esa responsabilidad por los daños causados por ese animal. Habla simplemente del poseedor o el usuario que en ese momento esté en posesión de ese animal. En ese caso, si ha producido algún daño, el responsable extracontractual sería ese poseedor a la hora de reparar los perjuicios que ese animal haya causado. Según nuestro código, únicamente existen dos supuestos en los que esta responsabilidad está exenta. Es el caso de fuerza mayor, que, como podéis imaginar, en el caso de animales son muy escasas, porque es raro que una fuerza mayor haga que nuestro animal provoque algún daño. En la práctica es prácticamente inexistente. Y la otra causa es que la culpa de ese daño hubiese sido producido por la víctima. Aquí pone algunos ejemplos muy significativos en España, en los que determinadas festejos o actividades lleven implícita que si ese daño se produce es culpa de la propia víctima. Hablamos de las novilladas, de las corridas de toros, de las fiestas de los pueblos en donde se sueltan esas vaquillas y a veces producen algunas lesiones. En general, como aquí muy bien dice, solo sería ya irrisorio que los toreros o que los novilleros pidieran al representante, al de la plaza que ha organizado ese evento, que se haga cargo de las lesiones que les ha provocado el toro. Ellos asumen ese riesgo, ese espectáculo conlleva la asunción de ese riesgo y esa culpabilidad se asume por parte de quien recibe esa lesión. Pero sí es cierto, como aquí muy bien dice, que en algunas ocasiones, en algunos festejos, en donde quien interactúa con el animal es un ciudadano, no un profesional que se enfrenta a ellos, en estos casos, si no se han producido las medidas de seguridad suficientes y no se ha debido a la imprudencia de la persona que ha sido lesionada por ese animal, en ese caso sí se ha presentado algunas veces demandas para que cubran esos daños que han sufrido esos ciudadanos. En algunos casos, en los accidentes de tráfico, pues en algunas ocasiones, no siempre la culpa es del dueño del animal, y como estamos hablando de que hay una causa de exención que sea la culpa del que recibe esos daños, pues en muchos casos en los accidentes de tráfico la culpa es del conductor y en ese caso él tendrá que asumir esos daños. Es más, en algunas ocasiones el dueño del animal, por haber sido
muerto o malherido ese animal, puede pedirle incluso una responsabilidad extracontractual e indemnizarle por la pérdida de ese animal. Es decir, como veis, la paradoja en algunas ocasiones, si la culpa ha sido de la víctima, incluso se vuelve en sentido contrario hasta el punto de que le pueden pedir una indemnización por el daño o la muerte que se ha producido en ese animal. Aquí se hace referencia también a la ley de tenencia de animales que son potencialmente peligrosos, y ya sabéis que en esos casos se les exige pues no solo unas medidas de control veterinario, sino también seguros especiales, aunque esta nueva ley que se ha producido no ha restado ni un ápice de responsabilidad a las administraciones que por utilizar ese tipo de animales provocan algún daño a un viandante. Hablo, por ejemplo, de caballos, hablo, por ejemplo, de perros. En definitiva, esos perros a lo mejor se les descontrolan y pueden. Únicamente están exentos, por así decirlo, los perros guía, que son los que se hacen cargo de auxiliar a las personas invidentes o que tienen alguna discapacidad. El segundo ejemplo de esa responsabilidad extracontractual sin culpa es la caída de los árboles. Bueno, en realidad estamos hablando del mismo supuesto que los animales. Responderán los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionado por causa de fuerza mayor. Es decir, esto lo vemos mucho en los chalés adosados, cuando hay un árbol que se está entrando muchas veces en ese y le provoca perjuicios, por ejemplo, que le erosiona la mediana o que ese árbol está provocando insectos que le matan cultivos, mil cosas que pueden ocurrir. O sencillamente el árbol se cae por el peso y provoca algún daño en la propiedad del contrario. En todos estos casos, evidentemente, sin que haya ningún daño al viandante, también se puede producir. Pero aquí hace referencia a que el dueño del árbol puede hacer daño a un transeúnte. Esto ya es el caso de responsabilidad extracontractual. Cuando un árbol se cae por la falta de cuidado de su dueño y cae a una vía pública o a un camino y lesiona a algún viandante, en ese caso el responsable es el dueño del árbol, porque estamos hablando de riesgo, no de culpa, y ese riesgo provoca el que esa situación pueda dañar a terceras personas. Excluye exclusivamente esa responsabilidad cuando se debe a causa de fuerza mayor. Eso lo hemos visto hace poquito, el año pasado, en fechas parecidas a las de ahora, cuando Filomena atacó tan grandemente en muchos sitios de España, pues hubo grandes caídas de árboles por viento, por el peso de la nieve, que no pudieron soportarlo. Es decir, ahí hubo un acontecimiento atmosférico que provocó unos resultados totalmente imposibles de prever y de evitar, y eso hizo que en algunas ocasiones cayeran esos árboles, lesionaran vehículos, algunas veces a personas, pero el dueño del árbol en ese caso carecía de responsabilidad porque había sido como consecuencia de ese fenómeno atmosférico que había provocado, frente a cualquier posible cautela que se pudiera tener, ese daño. Por lo tanto, solamente desaparece cuando hay causa de fuerza mayor. En todos los demás casos se declara automáticamente que es el propietario del árbol el que es el responsable. Ahora bien, hay algunas veces cuestiones que hacen dudar. Por ejemplo, si yo tengo alquilada mi casa y es el inquilino el que no se encarga de conservar bien y el auténtico responsable, ahí la doctrina empieza a dudar si el responsable es o no el propietario. A mi entender, los responsables son los dos, pero con ello no se debe perjudicar a la víctima, que se ha visto perjudicada por la caída. Puedes perfectamente reclamar al propietario y el propietario repetir contra el inquilino si ha sido responsable, o incluso puedes dirigirte frente a los dos y de manera solidaria pues el pedírselo a cualquiera. Y en ese caso, si el inquilino no ha sido el responsable, puede hacer una reclamación judicial como consecuencia de esa mala imputación que se le ha hecho al haberse dirigido contra él. Pero en cualquier caso, el propietario siempre está ahí en esos supuestos de perjuicio. El tercer supuesto es los objetos arrojados o caídos, que aquí dice el cabeza de familia que habita una casa
es responsable de los daños causados por las cosas que arrojaren o cayeren en la misma. Es decir, hablamos de las macetas que se caen, hablamos de la falta de cuidado cuando hay niños que tiran cosas y pueden ocasionar daños a viandantes o a objetos que hay allí. Hoy, evidentemente, se entiende que estas cosas tienen que ser cosas materiales, pero en la actualidad ya se están admitiendo demandas en las que los daños causados y por los que son dignos de indemnización los terceros se deben, por ejemplo, a, como aquí muy bien dice, filtraciones de agua a locales o viviendas que están en plantas inferiores. Es muy habitual que en una comunidad alguien alquile un local de negocio y se vea obligado a formar parte de los pagos de la comunidad y o bien a su lado o bien encima haya filtraciones de agua y al margen de requerir al propietario que lo haga no lo hace, pues ellos entienden que no tienen por qué seguir pagando los gastos de comunidad. Se dirigen a la comunidad dice que no es problema suyo y en ese caso es el del domicilio que tiene esas filtraciones de agua. Ahí se puede, evidentemente, reclamar, no por el objeto caído, pero se puede utilizar este artículo 1910 porque ese perjuicio se está produciendo por la negligencia de las personas que habitan esa casa. Comentar también que el cabeza de familia hoy en día se considera un término que no es muy adecuado, únicamente es decir que es el que habita en esa casa como elemento principal de la misma, pueden ser los padres o las personas mayores que se hagan responsables. Y en cuanto a la responsabilidad, en estos casos cuando sucede la subjetiva, pues claro, habla de que la evolución que se está produciendo en nuestra sociedad antes, la única responsabilidad era del propietario, del poseedor del animal, del que arroja, el responsable de los que arrojan esas cosas, pero hoy hemos avanzado tanto y que hay tanto avance científico que se producen muchísimos daños y hay que determinar una responsabilidad objetiva. Estoy hablando aquí de catástrofes aéreas, estoy hablando aquí, por ejemplo, cuando se tiene que determinar si la culpa es del piloto, si ha sido un fallo mecánico, si ha sido un atentado terrorista. No puedes decir que como no hay un culpable subjetivo, eso no se puede indemnizar. Tiene que haber una responsabilidad objetiva. Siempre que se demuestre el daño y un nexo causal, ahí evidentemente tiene que haber un responsable. En estos casos, que son a veces complicados, hablo también en el supuesto de los drones, que están ahora siendo de un avance terrible, pues yo puedo haber manejado perfectamente un dron y haber venido una fuerza de la naturaleza y haberlo tirado y haber lesionado a alguien, pero el perjudicado no tiene que asumir ese riesgo. Hay que establecer una responsabilidad objetiva. En estos casos lo que se suele hacer, que suele ser una responsabilidad conjunta de varias personas, y en todos los demás también, en la responsabilidad subjetiva, todo eso se suple con los seguros. Tienes que tener seguros de animales, tienes que tener seguros de las casas que se van a encargar de indemnizar si ha sido tu culpa esa caída del árbol que ha perjudicado a esas personas. Hay seguros de las casas que también determinan la responsabilidad civil de los objetos caídos y, ¿por qué no?, seguros de grandes empresas que pueden ocasionar graves daños y se van a hacer cargo de reparar ese perjuicio que se le ha ocasionado a esas terceras personas. Porque no olvidemos, estamos ante supuestos de no culpabilidad, pero sí de riesgo, y el riesgo no puede asumirlo el perjudicado. El seguro, en estos casos, es el que lo suple. Ya dijimos anteriormente que a veces el seguro puede repetir contra la empresa o la persona que ha ocasionado ese perjuicio si verdaderamente no ha sido un caso solo de riesgo, sino que ha habido culpa o negligencia por parte del que ha ocasionado ese riesgo. En principio vamos al seguro y el seguro puede repetir si demuestra la culpabilidad de los demás. Bueno, en este tema, estos son los tres supuestos que van a exigir en el examen y ya nos vamos al tema 20, que es el que hace referencia a la reparación del daño. Claro, si hemos visto ya en el tema anterior que hoy en día no solamente se exige la responsabilidad subjetiva si se encuentra el propietario o el que tiene que asumir la responsabilidad de esos casos,
sino también la objetiva cuando son grandes empresas o simplemente atentados terroristas o drones. En esos casos tiene que haber una responsabilidad objetiva que suele ser suplida normalmente con los seguros. Cuando hablamos de la obligación de reparar el daño, pues lo que estamos haciendo es simplemente el cuantificar ese perjuicio y esa cantidad que se tiene que abonar a las personas que han sufrido ese perjuicio. Lógicamente, la determinación de cómo tengo yo que cumplir mi obligación de reparar el daño se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es convencionalmente. Nos reunimos las partes y llegamos a un acuerdo, pues mira, yo entiendo que me conformaría con esta cantidad, pues yo entiendo que es mucha, tenemos que bajar, se puede llegar a un acuerdo y convencionalmente se resuelve ese problema. O bien, en caso de falta de acuerdo, siempre tenemos la vía del litigio, la vía del pleito, ante los jueces y tribunales. La reparación tiene que ser específica o tiene que ser pecuniaria. Bueno, en principio, puede ser siempre específica. Es decir, si tú me estropeas a mí un objeto y me lo puedes reparar y dejármelo como nuevo, pues lo suyo es que a lo mejor el perjudicado quiera que ese objeto que es suyo, que está perfectamente reparado, se le dé. O bien puede sufrirse una indemnización, es decir, lo que es la sustitución de esa forma específica por el dinero. Eso lo va a decidir siempre el perjudicado. Pero no es imposible que el perjudicado pueda pedir que se cumpla, que se le entregue ese objeto arreglado y que además encima le ofrezca y le pida una indemnización por el lucro cesante o el daño emergente. Es lo que se llama normalmente compensación económica. Porque según nuestro Código Penal, si estamos hablando de un ilícito penal, establece que la responsabilidad comprende la restitución, la reparación y la indemnización. Es decir, que la reparación del daño puede consistir en dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa y además de eso yo te puedo pedir una indemnización porque me lo has restituido, pero yo quiero que me indemnices por los perjuicios que me has ocasionado. ¿Cuáles son los topes de la indemnización? Hombre, es cierto que cuando no se llega a un acuerdo entre las partes, hay algunos daños en consecuencia de responsabilidad extracontractual que por riesgo a veces es muy difícil de que las partes den pistas de a qué cantidad estarían dispuestas a llegar, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los accidentes de circulación. Los accidentes de circulación antiguamente no existían baremos y nos encontrábamos con los casos en que la compañía de seguros ofrecía nada y, en cambio, el afectado, el perjudicado, a través de sus abogados pedían el mundo. Y eran tales las diferencias tan grandes que los jueces instaban muchas veces a las partes a que se reunieran, a que negociaran e incluso amenazaban al que pedía mucho, dejarle sin nada, a la compañía que daba poco, a castigarles con una indemnización muy severa. Y a pesar de ello, como no existían baremos, las posturas tan extremas eran de unas distancias súper considerables. Hasta que en el año 1900, no sé si fue, bueno, en 2000, ahí lo tenéis la fecha, que no recuerdo ahora muy bien cuál fue la primera ley, 1995, se estableció un baremo en el que se determinaba si había existido muerte o lesión y se establecía la puntuación que se le daba a determinadas secuelas. Como antiguamente los forenses de los juzgados, los médicos, veían al perjudicado en un accidente, pues los propios forenses valoraban y puntuaban la secuela que podían llegar a tener. Y en ese caso era bastante fácil determinar. Si yo estaba con una incapacidad temporal en el hospital o solo de baja, se puntuaba cada día a tanto dinero. Si no he sido dado de alta, esos días siguen contando. Y si me dan de alta y tengo una secuela, esa secuela era valorada por el forense del juzgado. Aún así, cuando se privó al ciudadano
de que el forense en cualquier caso vería a la persona perjudicada, ahora solamente se dejaría a las personas que no tienen recurso, a los que tienen justicia gratuita, pues en el año 2015 ya se estableció la reforma del sistema de valoración de daños y ahí se ha establecido mucho más extenso perjuicios personales básicos, perjuicios particulares y perjuicios patrimoniales. Y ahí, en el baremo, que hoy sí que en el accidente de tráfico tiene carácter vinculante, pues no solamente se establecen las puntuaciones y valoraciones de cada una de las secuelas, sino que también se tiene en cuenta si es un hijo de poca edad, de mucha edad, dependiente, no dependiente, si esa persona fallecida deja una mujer embarazada o si deja unas personas mayores que tienen cuidados. En definitiva, no solamente lo básico, analizan también la situación particular que tiene el que se ve perjudicado por ese daño y no solamente el básico, sino también el particular se cuantifica. Y luego el perjuicio patrimonial que haya podido también tener. Es decir, que si hoy en día el baremo indemnizatorio es mucho más específico, porque no tiene en cuenta solo si hay una incapacidad temporal, si hay secuela o si hay muerte o fallecimiento o lesiones, hoy también se exige si esa persona ha dejado hijos, esposa o mayores o la edad que tienen, es mucho más específico en ese sentido. Y hoy este baremo, que solamente es vinculante para el caso de los tráficos, pues en algunos casos, por ejemplo, de situaciones similares, no es vinculante, pero sirve de referencia, ¿no? Y en muchos casos, a lo mejor en peleas o en disputas, si tú, aunque vas a llevar siempre un médico que te va a cuantificar esa lesión, siempre puedes alegar que el baremo utilizado es similar al que establece la ley de 2015 de tráfico y en ese caso pues afianza mucho más la petición que esa persona hace. En cuanto a quiénes pueden ser responsables en todos estos casos de afrontar esa reparación del daño, en esa responsabilidad, bueno, pues puede hacerse en esos casos en los que no hay un solo responsable, sino que son varios. Puede hacerse simultánea o sucesivamente o a cualquiera de ellos por entero. Estamos hablando de responsabilidad solidaria o responsabilidad mancomunada. Cuando se trata de responsabilidad mancomunada, lógicamente a cada uno le tienes que pedir, como en la responsabilidad parciaria, el importe del grado de responsabilidad que cada uno de ellos ha tenido, ¿no? En algunos casos la responsabilidad será mayor, en otros menor, aunque todos hayan contribuido a ese fallo. Por ejemplo, si hablamos de aeronaves, si hablamos, por ejemplo, de edificios, en los que el arquitecto, el aparejador, las personas que están realizando el suministro de materiales, muchas veces todos contribuyen a esa responsabilidad que pueden ocasionar alguna lesión personal o material. En esos casos cada uno va a ser responsable. En todos esos casos lo que suele hacer la ley es presumir, se ha producido un cambio, antes se presumía la mancomunidad y hoy ya se está presumiendo la solidaridad. ¿Por qué? Porque entienden que el perjudicado no puede estar determinando si tú solo llegas hasta aquí o solo llego hasta allá. Yo de momento pongo una demanda con carácter solidario a todos los codemandados y una vez que a mí uno me ha pagado, el otro que se las vea con los otros codemandados. Y entre ellos sí que tienen que acreditar el grado de responsabilidad, salvando siempre que el perjudicado se le faciliten las cosas y quede indemnizado ese perjuicio que se le haya podido. Por eso hoy triunfa el considerar que la responsabilidad de esos daños, cuando han intervenido varias personas en esa lesión, pues sea de carácter solidario. Y en cuanto al plazo de prescripción, aquí tenéis que tener en cuenta que como criterio general, cuando una persona sufre un daño como consecuencia de una lesión provocada, bien sea por culpa o negligencia o por riesgo, tiene el plazo de 1 año. Si estamos hablando de un accidente de tráfico, pues y a mí me atropella un vehículo, yo tengo 1 año para denunciar eso.
Es cierto que puedo estar negociando antes y no tener que ir al juzgado, pero si el plazo va pasando y yo no llego a un acuerdo, muchas veces el presentar esa reclamación, esa denuncia por ese daño que se ha producido es una manera de presionar también al responsable o a su compañía de seguros para que se ponga a hablar y negocie y me dé una respuesta mucho mejor. En cualquier caso, este plazo de un año no se hace de manera indiscriminada. Hay muchas veces que algunas circunstancias especiales hacen o bien que se reduzcan o bien que se apliquen. Aquí tenemos en la Ley de Navegación Aérea que lo reduce a 6 meses. Es decir, ya no es un año, tienes 6 meses para hacerlo. Dice, las reclamaciones por avería o retraso de la carga, equipaje facturado, deberán formalizarse por escrito ante el transportista u obligado dentro de los 10 días siguientes a la entrega. Es decir, que en estos casos específicos, esta Ley de Navegación Aérea no deja que transcurran 6 meses, sino que lo tiene que hacer en el plazo de 10 días. Porque si esa persona ha tenido esas pérdidas y le son necesarias, sabe que al segundo día o 2 no lo tiene, con lo cual lo puede reclamar. En el caso de la energía nuclear, evidentemente aquí el plazo se amplía muchísimo. Inicialmente era de 10 y 20 años, hoy por el contrario se ha ampliado a 30 o bien a 10 años, dependiendo del daño del que estemos hablando. Y en algunos casos dice la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse en el plazo de 3 meses. Y la acción para reclamar los daños y perjuicios en algunos de los casos se prescribe a los 5 años desde que el legitimado pudo ejercitarla. En otros casos, la responsabilidad de los daños materiales demandantes de vicios, estamos hablando de negocios jurídicos, de elementos esenciales, vicios, error, violencia, intimidación, pues en algunos casos prescribirán en el plazo de 2 años. Estoy hablando de responsabilidad extracontractual. Es decir, que aunque a criterio general el plazo es 1 año, en algunas ocasiones el plazo se puede ampliar o puede disminuirse. Como criterio general, si a mí en un accidente de tráfico, en un autobús me caigo, me lesionan, yo sé que tengo 1 año. Y en algunas ocasiones lo que se suele hacer es, voy a presentar primero, si creo que el que me ha atropellado lo ha hecho con culpa, voy a iniciar una acción penal para que le quiten el carnet y luego dentro de esa acción penal yo voy a pedir una responsabilidad civil, que es que me indemnice por mis daños. Claro, si yo presento esa denuncia y me van a hacer un juicio y eso tarda más de 1 año, ¿eso qué significa? ¿Que si pierdo el juicio ya no puedo pedir la reclamación civil? Pues no, en ese caso ese procedimiento judicial ha interrumpido hasta que se produzca esa sentencia. Si le declara absuelto porque no ha tenido culpa, lo que es evidente es que el daño está ahí. El juez penal no puede determinar el daño de responsabilidad civil si no le ha condenado a otro. ¿Qué tengo que hacer? Ver el plazo que me queda de 1 año, si yo presenté a los 2 meses o a los 3, me quedarán el resto de los meses para presentar mi reclamación de indemnización por esa responsabilidad extracontractual. Es decir, en algunos casos, procesalmente hablando, pasa el año y sigo manteniendo la posibilidad de seguir manteniendo el establecer. Y no olvidemos que estamos hablando del plazo de prescripción, cuando yo reclamo judicialmente eso, como dije penalmente, y se atrasa, he interrumpido esa prescripción y dispongo del tiempo que a mí me establece. Prescripción o caducidad en el cómputo del plazo. Hombre, yo entiendo que el plazo de reclamación extracontractual es de prescripción. Es decir, que se puede interrumpir el plazo. Dice, no comienza a computarse hasta que el momento en el que resulta factible determinar el alcance de la indemnización. Claro, si yo estoy en un hospital, no he sido dado de alta, puedo estar más de 1 año hospitalizado. Y ha pasado el año, me da igual, yo mi reclamación civil la puedo presentar después. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer hasta que vea el alcance de la indemnización. Recordáis que hablábamos de daños cuantificables y daños que no eran cuantificables todavía. ¿Por qué? Porque estoy a la espera de que me den el alta para que yo pueda computar el número de días que estoy hospitalizado, el valor que tiene cada uno de esos días,
y después cuantificar las secuelas porque ya el médico me da el alta porque no me voy a curar. Entonces, en esos casos, evidentemente, la indemnización no se podrá cuantificar la reparación de ese daño hasta que, como dice aquí muy bien, no se puede determinar el alcance. Evidentemente, el plazo de prescripción se puede interrumpir. Luego habla aquí de que el artículo 9.5 de la Ley Orgánica sobre protección civil del derecho al honor y a la intimidad ya lo considera un plazo de caducidad, que es el de 4 años. En general, todos los plazos que tienen 4 años, 3 meses, que son pequeños, son de caducidad. Este de prescripción, como yo no lo interrumpa y no haya puesto la denuncia, pasa el año y ya no lo puedo hacer. Con lo cual siempre será interesante el verificar que yo presento mi reclamación de indemnización dentro del plazo que se me ha marcado. La prescripción es cuando yo interrumpo porque estoy haciendo otra cosa. No puedo decir, mira, ya puede cuantificarse, pero cuando llegue un poquito lo voy a interrumpir. No, porque tú tienes un año para iniciar la acción. Ahora, la prescripción es cuando hay una causa que impide que a mí me den la indemnización en el año. Es la denuncia, no la cuantificación de ese valor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar el último caso práctico que nos quedaba por ver el día pasado y que era... a ver qué número era. 7, 8... 12. Ay, qué tonta estoy. ¿Recordáis cuál era el caso práctico que nos quedaba? Sí, qué tonta soy. El número 6. Perdonad, es que estoy un poco tonta hoy. El número 6. Porque se supone que los siguientes ya pertenecen a la segunda parte, que es de los contratos. A ver. Como supongo que lo habréis hecho, también le gusta mucho este tema y probablemente en los casos prácticos siempre, muchas veces ha caído algo de esto. Entonces, bueno, es un acta notarial que se da en el puerto de Santa María en el año 2003 y comparece Augusto, mayor de edad, casado. Interviene él por sí mismo y con interés para ello y expone que el 3 de enero de ese mismo año suscribió con Bonifacio un contrato de compra-venta sobre una parcela de terreno que está en ese término municipal. En la cláusula segunda del contrato se estableció lo siguiente: en este acto el señor comprador Alegre entrega al señor vendedor la cantidad de 6.000 euros en concepto de señal y parte del precio anticipado indicado. El resto del precio se pactó que se pagaría el 31 de diciembre de ese año, pero que no obstante ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 1454 del Código Civil, el señor requirente, haciendo uso de su derecho que le concede ese artículo, rescinde unilateralmente dicho trato, poniendo a disposición del señor Alegre la cantidad que le entregó duplicada, es decir, 12.000 euros, de los que me hace entrega en efectivo. Y esto lo hace el vendedor. Ante lo expuesto me requiere a mí el notario para que notifique al señor Bonifacio, que es el comprador, y en consecuencia le manifieste la voluntad del requirente de desistir unilateralmente del indicado contrato mediante la entrega de la cantidad antes expresada que se pone a su disposición, todo ello conforme al Código Civil. Acepta el requerimiento de haber identificado al compareciente por su DNI, de que su consentimiento, por lo que he apreciado en el momento del requerimiento, ha sido plena y libremente prestado, de que este acta se adecua a la legalidad y a la voluntad,
Según él mismo reconoce, el haberle permitido su lectura por sí mismo y tras explicarle ya su contenido, manifestarme que queda enterado de la misma sin reservación general del contenido íntegro. Es decir, que el notario comparece en la casa del comprador y el comprador ha entendido perfectamente todo lo que le ha dicho el señor notario. Y dice la pregunta: el señor Alegre, interesado verdaderamente en la parcela de terreno que compró, aconsejado por mí o por vosotros, ya que me ha solicitado un informe al respecto, rechaza la recepción de los 12.000 euros que pone a su disposición el vendedor, pues entendemos que en el caso no resulta de aplicación el artículo 1454. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo calificaría las arras entregadas en el año 2003? Mi pregunta es, ¿puede el vendedor entregarle duplicada la cantidad con arreglo a lo que establece el Código Civil? A ver qué me decís. A Isabel, Julio o María, ¿él puede devolver la cantidad duplicada? Decidme solamente sí o no, más que nada para saber si habéis acertado en el diagnóstico. Correcto, bien. Bueno, es cierto, no tiene el comprador por qué aceptar esos 12.000 euros, porque si os dais cuenta, aquí en el supuesto, sutilmente dice, en su cláusula segunda establece que entrega la cantidad en concepto de señal y parte del precio anticipado. Luego dice que el vendedor, que se pactó, dice el señor requiriente, haciendo uso del derecho, pero no dice que haya una cláusula específica que determina que esa cantidad se entrega como arra penitencial según establece el artículo 1454 y que eso da pie a que cualquiera de los contratantes pues pueda rescindir unilateralmente sin que suponga incumplimiento de contrato con la devolución duplicada o la pérdida si es el comprador. Por lo tanto, yo calificaría de arra penitencial lo que requiere esa persona, pero que en este caso no cabe porque ese contrato lo que tiene son arras confirmatorias. Eso es, son arras confirmatorias. Es decir, incluso vosotros si habéis visto alguna vez un contrato privado, que es el que se hace siempre antes de elevarlo a escritura pública, se hace entre el comprador y el vendedor, siempre se pone que se entrega esta cantidad a cuenta del precio final que se da, pero luego se añade que esta cantidad se considera como arra penitencial, permitiendo que cualquiera de las partes pueda desistir de ese contrato, entregando duplicadas al vendedor si es el que desiste o perdiéndolas al comprador si es el que desiste. Pero, como muy bien dices ahí, Julio, nuestra jurisprudencia dice que se presume la existencia de arras confirmatorias y solamente cuando en el contrato específica y concretamente no hay ningún lugar a duda que ambas partes han pactado que sean penitenciales, se debe reflejar en concreto. Eso no significa que si las partes continúan y ninguno de ellos se echa para atrás, esa cantidad va a cuenta del precio. Es decir, luego se va a descontar. No significa que esa cantidad es como garantía, como podría ocurrir, por ejemplo, con un contrato de... ¿cómo se llama? Espera un momento. Tanteo, retracto, opción de compra. Es que a veces se me va... Si yo hago opción de compra y a mí me dan 2 años para decidirme si compro o no, yo no puedo desistir de darle esa opción. A mí el que me da esa opción de compra no puede decir, pues, esta cantidad va a cuenta del precio. No, la cantidad que yo doy es de opción de compra y luego el precio, si me decido a comprarlo, es esto. En este caso no. Si yo pongo que eso es arra penitencial,
aunque yo no la devuelva porque no me he hecho para atrás, o no la pierda porque no me he hecho para atrás, esa cantidad sí va a ir a cuenta del precio. Por eso siempre se pone a cuenta del precio. Pero en este caso, como digo, son confirmatorias, porque no dice que haya una cláusula en que las partes se someten al 1454 del Código Civil y que ellos consideran que son arras penitenciales. Por lo tanto, no estaríamos hablando de un contrato en el que se pueda realizar. Recordad siempre, pocas veces ha habido en los exámenes que en el supuesto práctico no haya puesto algo de arras. No quiere decir en las 3 convocatorias, pero en alguna de ellas sí se pone, o en la de febrero o en la de junio, si es que lo lleváis todo. Y en los casos prácticos siempre exige el que distingamos en qué se diferencia el arra confirmatoria del arra penitencial, porque ya sabéis que las arras penales son muy raras y son difíciles, entonces esa cantidad normalmente implica una penalización, al margen de la cantidad que se haya pactado, pero son muy raras. Lo normal es que sean o confirmatorias o que sean simplemente arras penitenciales. Voy a haceros ahora, si os parece bien, con el programa, un poco lo que yo pienso que debéis hacer hincapié por la experiencia de lo que se ha puesto otras veces. Entonces, bueno, muy importante, en las fuentes de las obligaciones a veces pone no cuáles son las fuentes de las obligaciones, pero sí suele hacer referencia a si las fuentes de las obligaciones, si la ponen, son números clausus o números apertus, que ya sabéis que él insiste en que es números apertus porque incluye los testamentos, incluye el enriquecimiento injusto, la gestión de negocios ajenos, que dice que no constituye para él una fuente de obligaciones, pero bueno, es importante que tengáis en cuenta ese artículo de las fuentes de las obligaciones. Bueno, en los sujetos de la obligación sí suele poner a veces las obligaciones solidarias y mancomunadas, o sea, este tema también es importante, el de sujeto de la obligación. El capítulo 6, deudas pecuniarias, el dinero y las monedas y el valor nominal del dinero, a veces también. Muy importante, muy importante, el incumplimiento de las obligaciones, tanto el 8 como el 9. La modificación de las obligaciones también es importante este tema, en el que habla de la subrogación, en el que habla de los créditos que no son transmisibles, este también es la cesión del contrato, en fin, este también mirarlo bien. Bueno, cuasicontratos y enriquecimiento injusto, ya sabéis que los cuasicontratos él no está muy, siempre alguna vez pone algo. Y de la responsabilidad extracontractual, para mí es más importante por hechos propios o ajenos que lo que es la responsabilidad objetiva y sin culpa, creo yo. Y de la reparación del daño, a veces en un supuesto práctico te pone si esa responsabilidad, al ser extracontractual, a quién le corresponde, si es esa responsabilidad solidaria o es mancomunada. Recordad que ahora casi siempre es solidaria por el cambio de opinión doctrinal y sobre todo jurisprudencial, y luego la cuantificación. No olvidéis que en los casos de accidentes de tráfico siempre hay un baremo que es vinculante y hacer referencia a que en algunos casos no se puede solicitar la indemnización hasta que no se pueda llevar a efecto la cuantificación, porque hay algunas veces que no es líquido, sino que está en valor, pero no se ha hecho líquida todavía y por lo tanto la indemnización no se puede determinar.
No es raro que en accidentes de tráfico gravísimos, cuando a algunas personas les afecta a lesiones gordísimas, pues estén 2 y 3 años en el hospital y tú no puedas llevar a efecto la cuantificación definitiva hasta que no se le da de alta a esa persona. Entonces, en ese caso, pues mirar un poquito también la reparación del daño. Creo que estos son los temas más significativos y los que yo creo que por ahí puede ir. Y se me olvidaba también, muy importante lo del pago del tercero, cuando estamos hablando de que lo autorice, no lo autorice, sea con su consentimiento o sin su consentimiento. Únicamente se subrogará el que paga al tercero cuando es conocido y consentido, y no será la posición de subrogación en el que paga a un tercero cuando no lo conocía o conociéndolo no se lo consiente. Únicamente podrá solicitar el reembolso de aquello que le haya sido de utilidad. Eso acordado siempre, porque eso también le gusta mucho y en algunos casos prácticos pregunta si se puede subrogar en todos los derechos del acreedor o no. Y ahí ya tenéis que ver esa posibilidad. ¿De acuerdo? Leed despacito las preguntas, reflexionadlas bien, creo que lo vais a hacer bien, porque habéis estado muy pendientes de las clases y habéis ido al día. Y eso sí, muy, muy importante, leed bien la pregunta. Y desde luego, muchísima suerte, ¿vale? Que tengáis suerte y hasta después de los exámenes. Adiós.